Movimiento del terreno superficial. Los métodos geodinámicos que se afectan a la superficie terrestre dan lugar al movimiento del terreno que diversas características, magnitudes y velocidad. Los más frecuentes y extendidos son los movimientos de la ladera, que engloban en general a los procesos gravitacionales que tienen lugar en otros tipos. Deslizamiento. Un deslizamiento es un tipo de corriente o movimiento de masa de la Tierra provocado por la intensidad de un talud. Se produce cuando una gran masa de terreno se convierte en una zona inestable y se desliza con respecto a una zona estable a través de una superficie o franja de terreno de pequeña espesor. Los deslizamientos se producen cuando en la franja se alcanza la tensión tangencial máxima en todos sus puntos. Derrumbe. Un derrumbe se define con el movimiento pendiente abajo, lento o súbito, de una ladera formada por materiales naturales, roca, suelo, vegetación o bien relleno artificiales, representa uno de los procesos geológicos más destructivos que afectan a los seres humanos. Hundimiento. Un hundimiento de tierra es un movimiento de la superficie terrestre en el que predomina el sentido mómero descendente y que tiene lugar en áreas de distintas características y pendientes. Se diferencia del terreno subsidencia por sus escalas temporal y espacial mucho más reducidas. Asentamientos. El asentamiento es la deformación verticial de la superficie de terrenos que se pueden dar como resultado de aplicación de una carga o debido a una alteración. En el primero de los casos, al aplicar una precisión, se produce una variación de volumen de huecos como consecuencia de la capacitación del terreno. Solifluxión. La solifluxión consiste en un desplazamiento que afecta a una masa de fango desplazada sobre un basamento estable. Afecta únicamente a los materiales arcillosos superficiales de transformarse en fango por el aumento de su contenido en agua líquida, lo que provoca el cambio de densidad, de peso y de volumen. Reparación de suelos. La reparación se refiere a aquellos movimientos lentos del terreno en donde no se distingue una superficie de falla. La reparación se puede ser de tipo estacional, cuando se asocia a cambios climáticos o de humedad del terreno. Desprendimiento de roca. Los desprendimientos de roca se producen en vertientes de elevada pendiente, al pie de los cuales se transportan y acumulan fragmentos de rocas de dimensiones muy variables. Medidas correctivas en el movimiento del terreno superficial. Tenemos tres: antes del movimiento, durante el movimiento y después. Antes del movimiento del terreno superficial debemos tener en cuenta las siguientes medidas. Debemos habitar en lugares o zonas que sean realmente seguras.
cuidar nuestra flora y nuestra fauna, no quemar bosques, no a la tala excesiva, que es muy importante, estudiar las áreas o lugares que suelen haber deslizamientos o derrumbes. Y por otro lado, algo muy importante que no debemos olvidar es tener un plan familiar ante posibles emergencias. Durante el movimiento del terreno superficial debemos mantener la tranquilidad y la calma, no desesperarse. Luego realizar el plan de emergencia con la familia, evacuar del lugar afectado con precaución y cuidado, y por otro lado, estar pendiente a los informes que emiten nuestras autoridades por los medios de comunicación. Después del movimiento del terreno superficial, precaución, no regresar o no caminar por los escombros que suelen ser muy peligrosos, mantenerse alejado de los lugares que hayan sido afectados y no regresar al lugar o casa mientras no esté disponible para su uso, que le permita estar bien seguro. Y por último, brindar el apoyo emocional y económico a las personas afectadas, que es muy importante. Acción geológica del mar. Desde su aparición en un aproximado de hace 4 millones de años, los océanos abarcan la mayor cantidad de agua en nuestro planeta, con un porcentaje del 86%. Comprender su actividad hoy en la actualidad es muy importante, ya sea para analizar los cambios de clima y explicar las diversidades de vida en nuestro planeta. Nombramos océanos a las gigantescas masas de agua, los cuales separan a los 5 continentes. Como ya sabemos, el océano más grande y extenso es el Pacífico, con sus 180 millones de kilómetros cuadrados, lo cual supera la extensión del resto de los continentes. Como sabemos, los otros son el Océano Atlántico, el Índico, la Antártida y el Ártico. En el interior de los océanos se les suelen llamar mares, o en algunos lugares cercanos a las costas, situadas lo cual en su mayoría sobre la plataforma continental, por lo tanto con profundidades pequeñas por razones culturales o históricas tienen otros nombres. Esta enorme masa de agua contiene una energía que es creada con factores como la sal, la temperatura, el viento y entre otros factores físicos. Siguiendo con las posiciones, voy a hablar acerca de los flujos hídricos. Alud o avalancha es la separación que se da en un frente glaciar, la cual se viene abajo, y en algunos casos este viene acompañado de pedazos rocosos de distintos tamaños. Una de las principales causas sería por los sismos. Aluvión. Este es un material detrítico conducido o acarreado permanentemente por una corriente de agua que puede ser inesperado y provocar una inundación. Una causa para que se produzca el aluvión es las fuertes lluvias. Huaico. Son movimientos de lodo de acontecimiento casual que se producen de una manera rápida y desprevista, la cual es arrastrada de aguas turbias, con materiales de distintos tamaños. Se puede decir desde materiales muy finos hasta enormes bloques de rocas, lo cual va derrumbando a los lados laterales donde se produce este efecto y concluye con la forma de un abanico. Inundaciones. Esta se da por el exceso de lluvias, la cual hace que se desborden las partes laterales de los ríos, lagos y mares. Se ocasionan por los terrenos bajos y sus principales causas son la acumulación de materiales transportados por el río que hacen que eleve el cauce y la desviación de aguas fuera de su trayecto. Un oleaje es una serie de ondas de gravedad mecánicas o de superficie generadas por sistemas meteorológicos distantes que se propagan a miles de kilómetros a través de océanos y mares. Las olas del océano a menudo se generan en zonas donde la presión llega a 30 grados y 60 grados, especialmente en el Atlántico Norte,
en el Pacífico Norte, pero también en el Pacífico Sur. La mayoría de las olas de da altas energías producidas en el planeta, alcanzando su punto máximo durante el invierno en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Pueden ser visibles llegando al horizonte en líneas de onda paralelas separadas uniformemente. Ustedes se preguntarán cómo se forma un oleaje. Las olas no son generadas por vientos locales que se soplan, por ejemplo, cerca de las costas. En cambio, son el resultado de la interacción de tormentas severas con una gran cantidad de agua que tienen lugar en el océano abierto a miles de millas de distancia de las masas de tierra. Una tormenta actúa como un guijarro que cae en un estanque enviando ondas de energía en círculos concéntricos. El periodo de oleaje es la cantidad de tiempos que tardan dos crestas de ondas sucesivas en pasar de un punto determinado a otro. Las olas de periodos largos aprovechan la energía, viajan más rápido y pueden hacer frente fácilmente a los vientos y corrientes locales, lo que resulta en olas de playa más grandes. Las primeras olas de un oleaje en periodo prolongado se llaman precursores y generalmente se mueven más rápido que los vagones restantes del tren de olas. Las alturas del oleaje corresponden al tamaño en promedio del tercio más alto de las olas en un periodo determinado. La marea. La marea es un fenómeno que se produce por el movimiento periódico de grandes masas de agua debido a la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce las masas de la Luna y el Sol sobre la superficie de la Tierra. El resultado de estas dos fuerzas es lo que conocemos como la marea. La fuerza de atracción de la Luna, al estar mucho más cerca de la Tierra que el Sol, es la fuerza que causa principalmente la marea, siendo de 2 a 3 veces superior a la del Sol. Como sabemos, esto no ocurre así a lo largo del día. Se producen dos mareas altas en un ciclo aproximado de 12 horas con dos mareas bajas entre medias. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a exponer sobre las corrientes marinas. Las corrientes marinas son los que tienen un color ligeramente diferente al del agua circunstantemente, debido a que tiene 4 diferencias de densidad, y así que es la temperatura y la salinidad, entre otras, ya que da un lugar de aparición de diferentes corrientes eléctricas, ya que esto se da en los ríos y en el océano. También podemos decir que son movimientos de masas de agua en el océano, y asimismo tiene como origen provenir la radiación solar y la redistribución de cada calor en nuestro planeta. Tenemos dos tipos, en la cuales son corrientes frías, que está denominado y estudia que son la agua de baja temperatura y tiene una gran profundidad, que asimismo nace en los trópicos o subtrópicos. Tenemos sobre las corrientes calientes, que son aguas superficiales y que están originadas en el océano de los trópicos y asimismo migran desde las costas. Los continentes hacia las latitudes altas y medias, en sentido, o sea, su rotación es en sentido contrario. De eso se encargan las corrientes calientes. También podríamos decir que tiene únicamente en el hemisferio norte. Otro punto tenemos sobre los tipos de corrientes marinas. La primera corriente es corriente oceánica, que se encarga de una representación de un movimiento continuo que asimismo es provocado por la rotación de la Tierra. Generalmente se genera en el oeste de los trópicos,
o asimismo en el sentido contrario de sus latitudes, ya sea media o altas. Tenemos otro que es las corrientes de las mareas. Las corrientes de las mareas asimismo se encarga de la gran, la gran dimensión de superficie de agua, que asimismo giran diariamente y son las atracciones que la luna y el sol en esas atracciones lo hacen en el agua. Es decir, que son aguas cálidas. También transforman enormes cantidades de agua del hemisferio hacia el norte, hemisferio sur o viceversa. También tenemos las corrientes del oleaje que se forman por vientos y especialmente en los huracanes que asimismo aparecen sobre del agua o de los océanos. También contienen la derivada litoral. Esto se debe que al encuentro de las corrientes con un trazo de la relieve costa, que también asimismo les obligan a modificar su orientación o su dirección. Tenemos por último las corrientes de densidad, que esto se encarga de las sustancias que surgen en la zona de contacto entre dos masas de agua y de distinta densidad, como más o menos saladas o templadas. Tenemos las causas de corrientes marinas. Tenemos dos causas, en la cual la primera causa son los movimientos terrestres. Están encargados de la rotación del planeta, que asimismo son provocados continuamente movimientos de las masas del agua. Aunque en muchos casos las masas se mueven en sentido contrario a la rotación de la Tierra. La segunda causa es los vientos planetarios. Si bien es cierto que los vientos son provocados por las mareas directamente, pero contribuyen a ellas. Asimismo, no solo son movimientos del agua superficiales como las olas, sino que también son movimientos de la atmósfera que hacen circular la energía térmica del ambiente y que asimismo pueden afectar en el agua. Y continuando con la exposición, decimos entonces que en las zonas costeras el principal agente geológico es el mar, y esta a su vez ejerce una triple acción de erosión, transporte y sedimentación a causa del movimiento de las olas, los mares y las corrientes marinas. En este proceso geológico se modifica el entorno de todas las costas del mundo, generando así diferentes paisajes. Como punto número 1 tenemos la erosión, que es entendida como el desgaste de la roca de la costa a causa de la acción del agua. Esta puede adquirir diferentes formas, las cuales dependerán del tipo de terreno, siendo más intensas en las regiones con montañas más abruptas y con paredes verticales. Además que este continuo choque del mar contra la roca provoca dos efectos en ella. Una por comprensión del aire en el interior de la roca, que se rompen por los lugares más débiles, y la otra por abrasión debido al continuo golpeteo de las partículas que arrastra el agua contra la roca. Asimismo, las formas que produce esta erosión vienen a ser las siguientes, ¿no? Podría producir un acantilado, que surge como consecuencia del socavamiento producido por el oleaje en la base de la roca y posterior al derrumbamiento de la parte superior. También encontramos una plataforma de abrasión, las cuevas, que son formadas por las fisuras o desprendimientos de las zonas más débiles inferiores del acantilado a causa de la erosión, ¿no? Los arcos, ¿no?, que son formados a partir de las cuevas debido a la resistencia que posee la roca. Así como punto número 2 tenemos el transporte, que es entendido como el transporte mismo de los materiales, ¿no?, que son desprendidos de la costa o los aportados por el océano o los depositados por los ríos, ¿no?, que son trasladados hacia el interior del océano u otros lugares de la costa.
este transporte será determinado por la fuerza del oleaje, como el tipo de corriente, ¿no? Como, por ejemplo, podríamos decir que en una corriente perpendicular, traslada los materiales finos, ocasionando aguas turbulentas. La corriente deriva litoral, asimismo, provoca que los sedimentos tengan trayectorias en zigzag. Usualmente, los transporta hacia las barras en las desembocaduras del río o hacia las formaciones de flechas, ¿no? También tenemos las mareas o las bravesas, que debido al fuerte oleaje o las inundaciones provocadas por los vientos, la elevación del mar, ocasiona que se desprendan gran parte del acantilado. Asimismo, ir y venir del mar y con los materiales no solo depositan y arrastran, sino que continúan erosionándose y estrellándose unos con los otros, resultando la arena final de las playas. Asimismo, este transporte realiza una selección, ¿no?, por tamaño de los materiales, siendo los cantos y arenas los que se quedan cerca a la costa, en cambio los más ligeros es llevado mar adentro. Como punto número 3 tenemos la sedimentación, ¿no?, que es el proceso de deposición de los materiales que han sido trasladados. Además, decimos que en las zonas tranquilas y protegidas, donde los materiales aportados sean mayores a los materiales retirados, se formarán playas, tómbolos, albuferas, marismas, deltas, entre otros, ¿no? Siendo una playa la zona donde se ha depositado el material fino y la corriente ha perdido fuerza. Las flechas y las barras costeras, cuando se forman, cuando éstas se unen en forma de arco y de una forma paralela a la costa. Las albuferas son las bahías que han sido transformadas en un lago y han sido cercadas a su unión del resto del mar por un cordón litoral. Asimismo, las marismas, que son humedales formados en la desembocadura de un río.